A modo de presentación para nuestra audiencia, a la que seguro hoy se gana, basta decir que vino al mundo en la montaña aragonesa y que ganó las oposiciones a inspector de Hacienda sin demasiado gusto, que es jurista, académico, escritor y actor, además de político. Fue compañero de Aznar, de Luis de Guindos, de Rajoy, de Luisa Fernanda Rudi, de Ana Pastor y secretario de Estado de Igualdad, y que se unió a las noches de protesta justa de algunas mujeres en Sol y que tuvo el honor de tocar con La Bordeta, el gran La Bordeta, en un teatro del Off-Broadway, porque Mario también hace música. Bueno, con él vamos a desgranar la remodelación del gobierno y alguna cosa más. Mario, bienvenido. Muy buenos días, pero yo creo que me debo ir y haber dicho todo, vamos. Y además la erótica del poder se ha acabado cuando has dicho lo de inspector de Hacienda. Ya, ¿no? bueno. No soy emprendedor, soy inspector de Hacienda. Pero bueno, lo hice por amor, además lo hice por amor. Lo hiciste por amor, sí, qué mi novia bonito. en aquel momento, mi exmujer, estaba estudiando, yo me senté con ella a estudiar y aprobé. Sí, fíjate. Qué cosas. Lo que hace el amor. Pero bueno, ahí lo dejaste y ahora sí que estás aquí. Político emprendedor, qué bien suena esto. Es un sueño. Ojalá, fíjate, yo lo hablaba mucho con Marcos de Quinto, buen amigo. Decíamos que ojalá muchos políticos hubieran tenido la experiencia del riesgo, la experiencia del día a día, la experiencia de dormir todas las noches pensando qué va a pasar al día siguiente. Cuando la política se convierte en una profesión acomodaticia, tenemos un problema. Y cada vez hay más profesionales de la política en todos los partidos políticos. En todos. Incluso aquellos que vayan a renovar la política, ¿eh? Sí, sin duda. Todos tendrían que pasar ese curso de emprendedores que aquí tratamos de que sea una realidad. Bueno, nos metemos en esa remodelación y bueno, los propios ministros llevaban semanas esperando o temiendo. Bueno, cuéntanos, ¿qué crees que se esconde detrás de esto, Mario? Bueno, en primer lugar, una demostración más de una exhibición de fuerza, ¿no? Él es un yo totalitario. Pedro Sánchez ejerce una especie de narcisismo totalitario, casi psicótico. Y no soy, desde luego, psiquiatra, es lo que me falta en mi carrera, pero no puedo tener ese tipo de conocimientos todavía, ¿no? Yo creo que Pedro se ha comido a Sánchez. O sea, el sanchismo tenía que morir de alguna manera. Bueno. Y eso ha sido devorado por el pedrismo. Ojo, porque no solamente se ha comido a aquellos ministros que le han hecho el juego sucio durante varios años. Sí. Quiero recordar a Ábalos. Ábalos ha sido el protagonista de varios episodios tristes que habría que reconocer la verdadera personalidad de Ábalos, que si tenemos más tiempo algún día ya conoceremos y os contaré cómo es, porque es un personaje muy singular y no tan malo como se pinta, ¿no? Pero ha ido abrazando a todos aquellos que estuvieron con él desde el primer momento. Pero sobre todo ha abrazado a Iván Redondo, que es una forma de pagar peaje al Partido Socialista. Él ha querido recuperar el Partido Socialista, pero con una condición, es mantener incólume, mantener inamovible el peaje que está pagando todos los días a Podemos. Lo único que no se mueve es la carne de Garzón, el patrón de consumo de Garzón, la ausencia permanente de Castells o las estupideces feministas. Y yo soy el secretario de Estado de Igualdad de Irene Montero. Eso se mantiene. También hay un dato positivo, y lo tengo que reconocer a pesar de mi dialéctica permanente con Nadia Calviño, ¿no? Y es que haya corrido a ser vicepresidenta primera del gobierno. Quiero decir una cosa sobre Nadia Calviño. Nadia Calviño es más socialista radical de lo que parece. Sí. Mucha gente no la conoce, pero ella es una socialista radical no solamente de saga, sino por esencia propia. Y se va a ver ahora. Es decir, ella va a tener que desdoblarse en lo económico y en lo político, y vamos a ver ese doble juego cómo lo desempeña. Bueno, se daba por sentado, Mario, esta crisis gubernamental para tomar impulso ahora que las encuestas apuntaban, ¿no? Un avance azul. Pues sí, y además creo que lo ha hecho de manera audaz. Yo confieso, a mi rival siempre le reconozco también sus méritos, y creo que lo ha hecho cuando lo tenía que hacer, ¿no? Primero también lo ha hecho en clave territorial. Él está posicionando a determinados candidatos, sobre todo candidatas, de cara a unas posibles elecciones autonómicas. Él tiene que recuperar territorios que ahora no gobierna. Es el caso de Aragón, por ejemplo, donde yo estoy convencido que la ministra de Educación, Pilar Alegría, no ha hecho sino colocarla en una especie de atalaya para que pueda exhibir, en su caso, sus cualidades políticas, que ya veremos si existen o no existen. Pero es verdad que lo que ha hecho es como si acabamos la Eurocopa ahora, ¿no? Pues él iba perdiendo 0-3 en el descanso. Y se ha dado cuenta que tenía que cambiar equipo y estrategia. Y ha cambiado equipo y estrategia. ¿Le va a servir? Yo creo que no. Y digo por qué. Porque creo que está la fatiga estructural del gobierno. O sea, ya el rozamiento que existe con Podemos y con las fuerzas aliadas que tiene es tan importante que yo creo que ya no cabe la inflexión. Ahora bien, nosotros como Partido Popular tenemos que mantener el pulso, la fuerza, porque no podemos decaer. No podemos pensar que está todo ganado. Al contrario, quedan 2 años previsiblemente y también tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Sin duda, vamos, esos 2 años hay que vivirlos o sufrirlos lo mejor que podamos. A ver si llegamos a la tanda de penaltis. No, sin penaltis, no, ganamos, ¿no? Aunque sea en el último minuto y con gol de Iniesta, aunque sea con el culo, pero vamos, todo lo hacemos. Aunque sea así. ¿Puede afectar esta revolución al margen de maniobra del socio de coalición? Vamos a ver, lo que parece claro es que hay una pieza que decía antes que no se mueve, que es el socio.
El socio no se mueve y además lo que sí se ha producido es una pérdida de peso político del engranaje del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Antes Carmen Calvo tenía que salir al paso de cualquier salida desatino o dialéctico de cualquiera de los ministros de Unidas Podemos. Yo no veo a Calviño saliendo al paso del desatino de Garzón sencillamente porque le aburre. O sea, estoy convencido que le parece un tipo aburrido. Lo mismo que Irene Montero, lo mismo que Castells, que sigue su aburrimiento académico, pero no sabemos todavía si ha tomado posesión de su cartera ministerial, ¿no? Creo que ese papel lo va a jugar Félix Bolaños. Pero, insisto, antes Calvo ejercía ese papel ticket, ese ticket moderador. Ahora ya no está. Y esa pieza es la que de alguna manera sigue socavando la credibilidad de Sánchez. Por mucho que quiera correr la pieza de Calviño a su lado, Calviño no va a poder resolver las fricciones permanentes que van a generar sus socios. ¿Y qué decir de los socios catalanistas, de los socios independentistas? Que esos evidentemente requerirán otra forma de negociación. Un factor a tener en consideración. La ministra de Fomento pasa a ser una ministra catalana. En la negociación esto es importante. Yo he sido subsecretario del Ministerio de Fomento y sabemos que es el principal ministerio para hacer política. Y ya veremos cómo se van a repartir los fondos en los próximos presupuestos y el Fondo de Recuperación, que ya había determinados acuerdos para que llegara a Cataluña. Sin duda, desde luego, a seguir muy de cerca. Bueno, ahora llega la mayor inyección de fondos de la historia para España, una oportunidad única de ponernos a la altura de otros países, desde luego europeos. El presidente quiere centrarse en la gestión del maná europeo, en esa gran oportunidad, como suele decir, para reinventar el país. Bueno, en primer lugar, que a todo el mundo le quede claro que esto es solidaridad europea. Hablábamos antes de los socios. Totalmente. Los socios eran euroscépticos hasta hace un telediario y medio. Sí, cierto. Ahora ya son una especie de partidarios del euromillón. Ahora ya les gusta absolutamente todo porque saben perfectamente Unidas Podemos y los socios nacionalistas que gracias a la solidaridad se puede mantener la situación económico-financiera de este país. Los fondos comunitarios no arreglan los déficits estructurales que tiene este país. Es decir, quiero recordar, se lo he dicho muchas veces a Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados, que España, a pesar de todas las reformas que dice que ha aprobado, que es verdad que ha sido el gobierno con más decretos leyes aprobados en toda Europa, seguíamos siendo los últimos. Yo le dije un día, oiga, deje de aprobar decretos leyes. Al final, la política es un estado de resultados. Nos movemos en función de los resultados, no en función de la actividad. Si la acción es nociva o si la acción no sirve para nada y es estéril, lo mejor es no hacer absolutamente nada. Los fondos, evidentemente, van a ser un factor importante de dinamización de la actividad económica. Pero hay dos factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que tienen que llegar a toda la economía real, a toda la economía productiva. Y existen muchas dudas de que eso sea así. Y aquí hay dos planos, sobre todo porque aquí nos están escuchando muchas pequeñas y medianas empresas y muchos autónomos. Está el plano de los PERTES, donde yo puedo entender que el gobierno quiera crear unos conglomerados que sirvan de tracción empresarial, generados en torno a grandes empresas, pero que también se vuelquen en torno a ellos pequeñas y medianas empresas y financiadores, evidentemente. Pero lo que quiero ver es que se permeabilicen los fondos a través de las comunidades autónomas, a través de líneas de subvenciones concretas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Y hay que decirlo clara y llanamente. Este año no van a llegar esos fondos. Primero, porque no están aprobados todavía por la Comisión Europea. En segundo lugar, porque no se han repartido territorialmente. Y en tercer lugar, porque para hacer unas bases reguladoras y una convocatoria de una subvención, para el otorgamiento, la concesión y la justificación se requieren al menos 6 meses. Estamos en el mes de julio, no hace falta contar mucho más. Por lo tanto, eso por un lado. Y dos, recibimos los fondos de manera temporal. Los cambios estructurales necesitan que se resuelvan, como decía antes, el déficit crónico y el problema de deuda pública que tenemos en este país. Como no se adopten medidas de ajuste fiscal, de ortodoxia, de consolidación fiscal, que devuelvan la solvencia y la liquidez de los recursos de la economía real a los particulares, evidentemente la economía no se va a recuperar. Sin duda. Bueno, las pymes, los autónomos, no esperábamos que llegara este dinero a nosotros este año, no sabemos si llegará alguna vez. Tratamos de ser optimistas y son muchísimos los millones y desde aquí hacemos un esfuerzo enorme en que no se queden sin utilizar. Si ya se quedaron sin utilizar el año pasado 12.000 millones por falta de conocimiento, porque ni siquiera se piden, pues ahora con estos 140.000, estos 9.000 primeros millones que llegan en las próximas semanas, supuestamente, bueno, intentaremos hacerlos más accesibles y queremos tenerte cerca para que nos digas cómo. Vamos a hablar de esa carísima factura de la luz, porque la oposición vuelve a exigir al gobierno que la baje, la simplifique, además de realizar una campaña de información sobre la nueva tarifa eléctrica para favorecer a los consumidores. ¿Es posible esto, Mario? Sí, vamos a ver, hay una parte de carga de coste fijo, tributario y no tributario, que es el 47% que tiene la
la tarifa de la luz, el resto depende del mercado. Si es así, evidentemente hay un factor de discrecionalidad política basado en la aprobación de leyes para poder reducir lo que es el gravamen fiscal. Y hay varios, está del impuesto de producción, que es un 7%, que hemos pedido ya su derogación, que tuvo sentido en un momento determinado, y por supuesto rebajar el IVA. Podremos pensar si la rebaja del IVA puede ser temporal o no, evidentemente, porque aquí también hay márgenes. A lo mejor tenemos que estar pensando en una rebaja solamente a 1 o 2 años en función también de los desequilibrios presupuestarios, pero desde luego es el momento de bajar la factura de la luz. Y aquí una vez más las grandes incongruencias de este gobierno, aquellos que se lanzaban a la calle para acabar con las castas, las élites, en este caso la plutocracia que decían de las empresas del sector de la energía, y ahora mismo pues son los primeros que han batido el récord de facturación de precio de la luz en España y en Europa, por lo tanto, y no se les hemos visto decir absolutamente nada. Han corrido, es verdad que luego han corregido al cambio y han hecho algunas reformas, pero evidentemente existe margen, como decimos, y hemos propuesto para rebajar el coste fijo de la luz. Decirse y desdecirse es algo que también hace muy bien, una vergüenza de declaraciones sobre si Cuba es o no una dictadura, ¿no? Pues mira, yo estuve con Yotuel hace 2 meses comiendo, pues era por mi tradición también musical, me pareció una persona excepcional, es el que ha puesto un poco música a todo este movimiento social en Cuba, ¿no? Que la izquierda española siga empecinada en considerar Cuba como un paradigma de las libertades me parece una cosa sangrante. Yo llamaría, no está Javier Bardem por la sala, sino que entre y que nos recuerda aquella famosa película que hizo, ¿no?, sobre la vida de Reinaldo Arenas antes de que anochezca, aquel homosexual que casi muere, porque quiero recordar que el régimen cubano tenía gulags donde encerraban a los homosexuales, porque decían que eran medio hombres. A propósito, se ponía un rótulo como en Auschwitz donde se decía el trabajo se hará libres. Cuando uno ejerce de izquierdas para cobrar el sueldo correspondiente en una película y luego no sale en defensa de los homosexuales en Cuba o sigue diciendo que esto es un régimen de libertades, tenemos un problema. Y que ni Nadia Calviño ni la portavoz hayan reconocido que Cuba es un régimen comunista, si no pasa nada por ser comunista. El problema lo tendrá el que es comunista. Los que no somos comunistas no tenemos ningún problema. Eso se lo digo muchas veces a María Jesús Montero, pero reconoce que hay una ideología fiscal de izquierdas y no pasa absolutamente nada. Pero no nos mintamos, decirlo y a partir de ahí discutimos todos. Hablemos de pymes y emprendedores, porque también reclamaste a la vicepresidenta económica que dijera cuándo van a llegar las ayudas a las pymes y alertaste de que España va a ser un país de ciertas vacas gordas y muchas ovejas flacas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué soluciones podemos esperar pymes y emprendedores, Mario? A ver, en primer lugar, por hablar un poquito de la crisis ha sido de una gestión penosa. No me gusta nunca ser el político retrospectivo que le gusta hablar del antiguo, pero, por ejemplo, aquí ha habido una regla que no se ha aplicado y se ha aplicado en el resto de países. A las pymes y a los autónomos que han tenido que cerrar o reducir su actividad, no había que darles ayudas, había que compensarles, que es algo muy diferente. Una ayuda pública es para realizar una actividad. Cuando ves obligado a cerrar una actividad, le tienes que compensar patrimonialmente, como ha hecho Francia, como ha hecho Italia y como ha hecho Alemania. Y nosotros aquí nos metemos en un régimen de ayudas que nunca ha llegado, por otra parte, o que ha sido pírrico, lo cual nos ha hecho perder en competitividad. Por consiguiente, rebaja de impuestos. Claro que cabe la rebaja de impuestos. Pero sobre todo ahora mismo que llega el mana comunitario, ¿cómo no vas a tener más margen fiscal para reducir impuestos? Cuando no había mana comunitario también había margen, pero es que ese margen existe. Quiero recordar que el escribá técnico, no el escribá político, decía que había un gasto discrecional no justificado en presupuestos, fundamentalmente en materia de subvenciones y ayudas públicas, no a pymes, sino a otro género de actividades, de en torno a 26.000 millones. Suprimamos esos 26.000 y los dediquemos a ayudas a la economía real productiva, no a empresas zombies, que eso si queréis hablamos otro día, porque es verdad que el encadenamiento de concursos que pueda haber va a ser total. Desde esa paguita que va tal, si se la dieran a cada empresario por contratar a un trabajador, ¿qué haríamos con esas paguitas? Madre mía. Totalmente. La acción social no puede ser una acción simplemente de beneficencia o de caridad. La acción tiene que ser productiva. Tenemos que dar las cañas para aprender a pescar y a partir de ahí, evidentemente, reactivar la economía. Pues con esas cañas lanzadas para aprender a pescar nos quedamos. Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Un placer. Gracias por desgranar la situación con nosotros en Negocios de Carne y Hueso. Muchas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias.